Sergio Supo y Luis Fernández Echegaray entrevistan a los protagonistas de la Argentina. Ideas y acciones de los hombres y mujeres de la política nacional. Cada semana en Cadena 3. De la noche, como todos los miércoles, tenemos un invitado especial. Vamos a hablar de economía, esta realidad argentina que así lo amerita. Y está en los estudios ya sentado Sergio Supo con nuestro invitado. Hola Sergio, ¿cómo andás? Hola Luis, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Efectivamente, un hombre con el que vamos a hablar de economía y creo que vamos en realidad a empezar a hablar de los números de la educación por el tema del día, que son naturalmente las protestas universitarias. Está con nosotros, puedo decir que por primera vez lo vamos a nombrar así, flamante profesor consulto de la Universidad Nacional de Córdoba, ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, funcionario de los gobiernos de Rubén Martí, concejal, legislador, un hombre con una vasta experiencia política y también desde su propia especialidad, que es la economía. Me refiero naturalmente a Alfredo Blanco. Hola Alfredo, el gusto de tenerte. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, tanto a vos como a Luis. Es inevitable empezar preguntándote por lo que todavía se está expresando en las calles de varias ciudades de la Argentina. Más temprano fue también en Córdoba, las protestas universitarias en función de los recortes del presupuesto. ¿Encontrás que hay algún punto en común sobre el que los que protestan y los que deciden recortar el presupuesto se pueden sentar a conversar sobre el destino de los fondos que el Estado dedica a la educación universitaria en el país? Sí, yo creo que hay una responsabilidad esencial primero del gobierno de analizar objetivamente. Lo que sucede es que tengo la impresión que el gobierno tiene una aproximación al tema probablemente sesgada ideológicamente, porque si uno piensa en términos de el impacto fiscal que tiene el gasto, me parece que no es tan significativo como para asumir una confrontación de esta magnitud, ¿no? En realidad la sociedad argentina en general, la cordobesa en particular, tiene entre sus prioridades el hecho de defender la educación pública y en particular su universidad. Y en ese sentido, en esa incomprensión, ¿crees que el conflicto se va a agudizar o que en algún momento va a encontrar algún punto de equilibrio? Yo espero que lo encuentre. Mi temor es que el gobierno asuma una posición demasiado rígida sobre el tema y que entonces nos encontremos en una situación complicada desde el punto de vista de que se confronte en lugar de acordar y construir algún consenso. Alfredo, ¿cómo le va? Gracias por venir. Gracias por venir. Uno de los discursos más fuertes que hemos escuchado en el día de hoy ha sido este rechazo a una campaña que entienden ellos desde el gobierno para desprestigiar la educación pública. ¿Usted cree que algo de eso hubo en estos últimos días? Yo tengo la sensación de haber escuchado a algunos funcionarios que además han dado algunas informaciones no muy precisas, como si el objetivo fuera construir un enemigo, digamos, o esto que se llama, y que el gobierno ha puntualizado muchas veces como la batalla cultural, haber elegido esta crítica tan severa a la universidad, que no quiere decir que las universidades en Argentina, la universidad pública no tenga problemas, no deba racionalizarse el uso de los recursos públicos, que por supuesto en eso deberíamos ser muy cuidadosos, porque quienes financian las universidades son quienes no acceden a ella principalmente, y entonces debe haber en eso mucho cuidado. Yo creo que en eso la Universidad de Córdoba en general diría que ha sido siempre bien gestionada, pero siempre se puede mejorar. Ahora, una cosa es decir, vamos a mejorar porque queremos contribuir a que se cumpla una regla fiscal que sea de prudencia, y otra cosa distinta es decir, bueno, hasta aquí llegamos, eso es una fuente de adoctrinamiento y la defino como casi como un enemigo. Bueno, el gobierno se ha plantado en esta situación de no acrecentar el déficit y entiende que uno de los lugares donde podría ajustar sería este. Sí, pero probablemente podría buscar otros. Todos conocemos, por ejemplo, gastos tributarios, como se le llama normalmente a lo que el Estado deja de recaudar como consecuencia de políticas para incentivar actividades. El caso más típico es el de la Isla Tierra del Fuego.
pero de eso no se habla, digamos, y seguramente si uno mira el presupuesto nacional va a encontrar, y de hecho el éxito que tuvo el gobierno en reducir tan drásticamente el déficit que dejó el gobierno anterior, tiene que ver con que seguramente hay posibilidades de racionalizar, de mejorar el gasto público. Alfredo, hay sobre quienes observan críticamente al plan económico del presidente Milei y del ministro Caputo, una palabra que se ha repetido, que está en los documentos del Fondo Monetario, pero que también están expresiones que no necesariamente provienen del Fondo Monetario, sino de economistas argentinos que hablan de un problema de sostenibilidad, de viabilidad en el tiempo de la realización del ajuste que empezó haciendo desde el primer día el presidente Milei recortando gastos. Si entendés que esto es así, ¿dónde encontrás que está efectivamente el problema de sostenibilidad o de viabilidad que tiene el plan? Bueno, a partir de decir, bueno, fue un gran logro obtener superávit financiero, es decir, superávit primario y superávit financiero. Primario, que es ingreso menos gastos, y después de pagar la deuda, los servicios de la deuda, superávit financiero. Es un gran logro, hemos tenido un primer semestre de superávit, pero si uno mira julio, en julio ya no hay superávit financiero. Seguramente se va a poder recuperar después, pero digo, hay algunos puntos que seguramente el gobierno tendrá que atender con cierto cuidado. Cuando uno mira cuál es la explicación en términos cuantitativos de la reducción tan drástica que se hizo del gasto y que posibilitó este logro de tener superávit financiero, uno advierte que, por ejemplo, el gasto previsional, esto hablemos jubilaciones y pensiones, explican casi un tercio de esa reducción. También otra parte importante, no un tercio, pero significativa, lo explica obra pública. Entonces uno puede mantener durante algún tiempo no realizar obra pública, digamos, lo puede hacer porque de alguna manera va consumiendo obra pública realizada en el pretérito. Pero habrá un momento en que hay que asumir que algunas obras tendrá que hacer el Estado. El gobierno parte de la base que probablemente el sector privado pueda participar haciendo obra pública, pero hay algunas obras que el sector privado seguramente no va a hacer. Entonces uno dice, en la medida en que uno cree que en algún momento se comenzarán a recuperar significativamente los ingresos en general y en particular los de jubilados, bueno, entonces ahí desaparece uno de los factores que explicaba la reducción del gasto. En la medida que yo tenga que abordar algún tipo de obra pública, bueno, allí desaparece también. Entonces hay un riesgo, por supuesto eso el gobierno lo tiene que tener presente para ir manejándolo, pero sin lugar a dudas allí hay algo que yo diría en el discurso oficial no se menciona y se habla como si hubiera sido una proeza que ya está realizada. En realidad tenemos por delante todavía, creo yo, la macroeconomía argentina tiene mucha fragilidad. Hemos avanzado en lo fiscal, se ha avanzado en lo monetario, se ha avanzado en limpiar la hoja del Banco Central, pero todavía hay muchos frentes que hay que trabajar. Digo, el sector externo es un tema crucial. Y aunque el presidente en alguna oportunidad dijo que tenía ofrecimientos del exterior para que Argentina fortaleciera su posición de reservas internacionales, bueno, por ahora eso no se ha visto. Es decir, yo creo que más temprano que tarde el gobierno debería intentar conseguir asistencia para fortalecer las reservas internacionales. Otra discusión sobre el plan económico, en la que naturalmente participa el gobierno diciendo va a haber una recuperación muy fuerte de la economía, y esa recuperación ya empezó a evidenciarse en algunos indicadores, mientras otros dicen, no, la recesión, por la decisión de hacer un ajuste tan fuerte, es muy profunda y la economía va a tardar todavía varios meses en recuperarse. Sí. ¿Dónde está parado tu pensamiento en este sentido? Bueno, yo creo que en realidad los números, no las opiniones, los números no dicen que la recuperación comenzó en mayo o cosa por el estilo, como he escuchado a algún funcionario. En realidad uno puede tener cierta expectativa favorable cuando mira, por ejemplo, que en el mes de julio el estimador mensual de la actividad económica muestra que se ha recuperado en la serie desestacionalizada respecto al mes anterior, aunque respecto al año anterior no. Entonces uno dice, bueno, hay como un indicio de recuperación que es muy tenue y que es bastante heterogénea, porque hay sectores que no lo han logrado.
pero lo que sucede es que esa situación da la impresión que no se ha consolidado. Cuando uno sigue hacia adelante, uno no percibe que eso es así. Mi impresión es que probablemente en los próximos meses pueda haber alguna recuperación y consolidarse, pero para que eso ocurra, yo estoy convencido que el gobierno tiene que tener muy consolidado el sector externo. Si la economía se empieza a recuperar, hoy Argentina en su sector industrial trabaja más o menos el 60% de la capacidad instalada. Si se empieza a recuperar eso, aumenta la necesidad de importaciones. Si aumenta la necesidad de importaciones, el tema de la disponibilidad de dólares, digamos así, es muy importante. El gobierno confía que... ¿Y esto lo podría complicar, lo interrumpo, sí, que se aproximan las vacaciones y la salida de dólares por turismo pueda acrecentar eso? Bueno, en general el saldo de cambiario en el segundo semestre siempre es más frágil que en el primero, porque en el primero se concentran las exportaciones argentinas, sobre todo, por ejemplo, el complejo sojero, etcétera, y entonces hacia fin de año eso se complica más, como se complica más la cuestión fiscal también. Yo creo que el gobierno ahí tiene el auxilio probablemente de algunas modificaciones de impuestos que ha hecho y además del blanqueo, pero bueno, es un tema que, digamos, que dista mucho de ese, me parece a mí, exagerado optimismo que se plantea desde el gobierno. Por supuesto. ¿Con el blanqueo no alcanza entonces? ¿Hay que salir a buscar algún crédito del fondo o de algún organismo internacional, dice usted? Mi impresión, por supuesto los que están en el gobierno tienen seguramente mejor información, pero mi impresión es que más temprano que tarde el gobierno tiene que salir a hacer algún acuerdo o con un organismo de crédito multilateral, como puede ser el Fondo Monetario Internacional, o con... Los otros días me llamó la atención una expresión que tuvo el presidente diciendo que en realidad tenía una imagen, se había modificado su imagen respecto de la República Popular China, con la cual tenemos una relación de deudor-acreedor, porque todos sabemos que tenemos un swap y que... O sea, en algún lado, creo yo, por supuesto, la economía es un territorio de opiniones, ¿no? Pero yo creo que debería, si no fortalece eso, difícilmente va a poder levantar las restricciones de la moneda extranjera, lo que le llamamos coloquialmente el cepo. Y si tenemos esa situación, difícilmente tengamos una recuperación rápida de la economía, ¿no? Porque, qué sé yo, inversiones externas, difícilmente alguien piensa en invertir si no está muy claro cuál es el panorama cambiario. De manera tal que creo que va a hacer falta algún apoyo. En alguna oportunidad el presidente dijo que tenía en su celular un ofrecimiento. No sé qué pasó después con eso. Mientras esos dólares o yuanes o vaya a saber qué llegan eventualmente, ¿dónde crees que están los factores de hipotética reactivación de la economía argentina? La economía argentina siempre, digamos que la historia muestra que la economía argentina ha tenido crisis profundas y recuperaciones también rápidas. Eso uno lo ve cada vez que en un programa económico, porque ha sido un programa, por ejemplo, de control de la cantidad nominal de dinero en la economía, ha habido una recesión, después en algún momento ha demostrado tener capacidad de recuperación. O sea que en eso no tenemos que perder las esperanzas. Ahora, sabemos también que de la demanda agregada es algo esencial para la recuperación de la economía. Ahora, la demanda agregada tiene un componente, que es el consumo privado, que explica la mayoría de la demanda agregada. Entonces, sabemos además que ese componente, que es el consumo privado, requiere de niveles de poder de compra que permitan eso. Entonces lo que en algún momento va a ocurrir es que tendrá que haber una recuperación del poder de compra, ya sea de los asalariados y de los pensionados y de los jubilados. Tiene que mejorar si es que uno aspira a que aumente la demanda de la economía y que entonces aumente el nivel de actividad. Pero el proceso, ¿cuál sería? Porque Milei te podría decir, no vamos a tirar más plata al mercado, a la calle, porque eso genera inflación, como ha ocurrido siempre. No, yo en eso estoy de acuerdo. O sea, ¿cómo mejoras la actividad para que genere riqueza, para que haya más ingresos generales en la calle? Sí, yo estoy de acuerdo de que el objetivo que se planteó el gobierno era el correcto, el de reducir la inflación, de plantear un programa de estabilización, porque veníamos de una etapa en que hubo una alta dosis de imprudencia fiscal y monetaria.
y entonces ese desborde generaba esta presión inflacionaria tan alta. Entonces digo, está bien bajar la tasa de inflación, me parece que en eso no debería el gobierno escatimar esfuerzos, pero también es cierto que cuando uno habla volvemos a lo que decíamos recién, de cómo corregir el gasto público y asumir de que es necesario el equilibrio fiscal, bueno, uno tiene que tener un orden de prioridades claro. Y entonces puedo reducirlo en algunos sectores que tengan menos impacto sobre el poder de compra de los ciudadanos que en otros. ¿Para eso qué hace falta? Para eso hace falta que además del plan de estabilización haya un programa integral de política económica, que tome en cuenta todos los factores, porque hasta ahora estamos tomando en cuenta, y me parece bien en una primera etapa, por supuesto, pero estamos tomando en cuenta exclusivamente cómo hacemos para bajar la tasa de inflación, y todos a fin de mes, ya por estos días vamos a empezar a hablar seguro, si septiembre fue el 3.2 o el 3.5 o el 3.7. Está bien eso. Pero cuando uno levanta la mirada un poco más a largo plazo, sabe que hay otras variables centrales de la economía, entre las cuales está el ingreso disponible para consumir, entre las cuales está la inversión. Y bueno, para el tema de inversión es crucial el rol de las expectativas y la reducción del clima de incertidumbre. Me parece que en eso el gobierno no contribuye mucho. Si uno mira las experiencias de reducción de inflaciones muy altas en muchos países, vecinos detrás de la cordillera, Chile, vecinos para el otro lado, Uruguay, o si queremos ir a ver el éxito de Israel en reducir su tasa de inflación, generalmente estuvieron acompañadas de fuertes consensos y acuerdos entre distintas expresiones y fuerzas políticas y que se sostuvieron en el tiempo. Y a veces me parece a mí que el gobierno tiene una mirada distinta y cree que acumula más políticamente construyendo un enemigo, a lo mejor, que tratando de consensuar más. Alfredo, el gobierno, el próximo debate va a ser el presupuesto, donde plantean que el año que viene va a rondar el 18% la inflación. ¿Usted ve ese número? No solo yo no lo veo, no lo ve nadie. Si uno mira el fondo, las estimaciones del fondo, o si uno mira el relevamiento de expectativas de mercado que hace el Banco Central consulta a un grupo muy importante de analistas y de gerencias de banco, de investigación, etcétera, y les pregunta sobre muchas variables. Cuando le pregunta sobre inflación, el del mes correspondiente a agosto, bueno, le da una cifra que no tiene nada que ver con ese 18, no hay nada que ver, si digamos estamos hablando de arriba del 30. Entonces me parece que ahí hay una mirada muy optimista, ¿no? Creo que también hay una decisión del gobierno de decir, bueno, vamos a tratar de quebrar las expectativas poniendo una tasa a lo mejor de inflación baja, pero yo creo que esa tasa de inflación es muy difícil de conseguir, es muy difícil. ¿Y cómo van a quedar paradas las provincias después de 2024? Bueno, ahí se presenta, Luis, otro problema singularmente importante. Por dos razones, diría yo. Primero, porque las provincias, digamos, hay algunas, no todas las provincias son iguales, ¿no es cierto? Hay algunas provincias que dependen crucialmente de la asistencia federal y que durante algún tiempo ha habido una mala práctica de que el gobierno central en alguna manera disciplinaba a las provincias o conseguía apoyos con transferencias discrecionales. Bueno, eso se han suprimido. Pero todavía tenemos un tema pendiente, que es el hecho de cómo se distribuyen los recursos que se captan, digamos, por vía de impuestos, ¿no es cierto? Tenemos una deuda histórica con la ley de coparticipación federal, necesitamos una reforma tributaria seguramente, y bueno, eso es complejo porque las provincias a veces tienen comportamientos disímiles, digamos, ¿no? Recordemos, por ejemplo, cuando se hizo el pacto fiscal y se dijo, bueno, vamos a suprimir impuestos provinciales muy distorsivos, como es el caso de ingresos brutos, y se firmó un pacto fiscal que duró, yo diría, hasta el año 2018, y a partir de ahí las provincias volvieron a aumentar. La Argentina tiene una presión fiscal alta, pero sobre todo tiene una estructura tributaria muy distorsiva, digamos, que cuando digo distorsiva digo que no alienta la producción, antes bien la castiga, ¿no es cierto? Y bueno, esa es una discusión con las provincias, sin lugar a dudas, y con la nación, por supuesto. Pero es un tema bien complejo. Ese es uno de los temas que excede el marco del corto plazo de un plan de estabilización, ¿no? Pero que obviamente hay que abordarlo. ¿Crees que las provincias han hecho el ajuste
a tono con el ajuste que se hizo a nivel nacional, o que todavía están viendo si pueden pulsear algo para tomarle algún fondo que la nación pueda tener a cambio de una ley, etcétera, como tradicionalmente ha sido políticamente en Argentina? No, yo creo que las provincias en realidad, partamos de la base de que las provincias venían en una situación fiscalmente quizás más con menos problemas de déficit fiscal, ¿no es cierto? Tenían situaciones. ¿Por qué? Porque probablemente durante el periodo 2015, a partir de 2015, ahí hubo un periodo cuando se firmó el pacto fiscal, que las provincias recibieron una buena cantidad de recursos. Pero digo, las provincias no han hecho un ajuste que sea comparable con el ajuste que hizo la nación. El ajuste de la nación fue realmente muy importante. En las provincias eso no se ha visto así. Pero bueno, el problema que hay es que cuando la economía entra a caer el nivel de actividad, o sea, entra un proceso, digamos, recesivo, hay muchos ingresos que dependen, que están muy asociados con el nivel de actividad. Caso típico, así como a nivel nacional es ingresos brutos, es el IVA, a nivel provincial es ingresos brutos. Y entonces sienten la caída del nivel de recaudación, digamos, y eso va a obligar a que tengan que tener mucho cuidado y corregir mucho del gasto provincial. Decías que hay provincias que son muy distintas unas de otras, y que algunas dependen mucho. Yo te diría, muchas dependen mucho. Sí, digamos. Salvo, no sé, Córdoba, Santa Fe. Buenos Aires depende mucho por un problema distorsivo de la coparticipación. Mendoza. Neuquén, Mendoza y no sé. Entre Ríos, no mucho más. Y no mucho más. Sí. El resto. Y eso requiere. Hay una vieja expresión que dice que no hay peor inequidad que tratar igual a los distintos. Y eso un gobierno nacional tiene que tenerlo presente, que las realidades son diferentes, pero obviamente dentro de ese paraguas general que es el de tener una regla fiscal clara que evite los desbordes fiscales. Pero ¿no te parece también que, perdón Luis, hago una pregunta complementaria a esto, ¿no te parece, Alfredo, que muchas provincias se han convertido en feudos políticos muy a propósito de que recibían la coparticipación y no tenían ningún incentivo para el desarrollo de la actividad privada, para la producción? Esto dicho en Córdoba o en Santa Fe no se entiende tan claramente, pero en otros lugares se ve muy palpablemente por simplemente revisando los números de dónde trabaja la gente. Claro. Sí, bueno, hay muchas provincias que han funcionado sobre la base de los fondos, digamos, de la coparticipación más las transferencias discrecionales del gobierno central. Y entonces en eso se conjuga esta distorsión institucional de esos liderazgos feudales, digamos, con una realidad que ese gobernador, digamos, se despreocupa si tiene que recaudar, no tiene que recaudar, por lo tanto tampoco le interesa que haya demasiada actividad, porque de todos modos sus ingresos no dependen de eso, que no es la realidad del área central, llamemos así, por mencionar las provincias que citabas recién. Eso sin lugar a dudas existe, y sin lugar a dudas obliga a pensar seriamente en una modificación inclusive de la idea de las competencias tributarias, es decir, y de la ley de coparticipación. Exactamente, claro. Si yo cambiara esa realidad porque modifico la cuestión de coparticipación, no porque no haya que darle a lo mejor a algunas áreas mayores recursos de los que son capaces de captar, porque eso tiene que ver con lograr equilibrios desde el punto de vista de la economía regional, pero obviamente hay una situación que se ha desbordado, incluso hay regímenes de promoción que fueron analizados y que resultaron ser muy poco eficientes, digamos, ¿no? ¿Y cuál habría que revisar de eso? ¿Ushuaia? Yo creo que la isla de Tierra del Fuego es claramente un caso que habría que verlo, por supuesto, digo, con seriedad, analizar, poner los números sobre la mesa y ver cuál es la forma de corregir las distorsiones que existan, ¿no es cierto? El RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que es uno de los temas que dijo Milei, bueno, yo ya tengo apalabrada, y en algún momento hubo interés, y creo que hay, porque están incluso gobernadores de las provincias misioneras en este momento en Europa buscando inversiones, han estado en Canadá y en otros países del mundo buscando las inversiones. ¿Cuál es su expectativa sobre ello?
Yo creo que el régimen está razonablemente bien diseñado para atraer a inversores de grandes inversiones, ¿no es cierto? Pero bueno, para eso hace falta que exista una macroeconomía equilibrada, que no haya restricciones para quien resuelva hacer una inversión pueda en determinado momento girar las utilidades o repatriar eventualmente el capital. Así que estamos caminando hacia decir, hace falta suprimir las restricciones y controles del mercado cambiario. Y de nuevo, pero eso no va a ocurrir hasta que la economía no esté estabilizada por un lado y hasta que yo no tenga una posición internacional de reserva en el central, que digamos que nadie dude que pueda haber una situación cambiaria complicada. Estamos hablando con Alfredo Blanco, economista, y entre otras cosas, profesor de la historia de la economía en la Universidad Nacional de Córdoba. Esto me habilita a preguntarte, ¿dónde se aplicó la escuela austríaca de economía, de la que Milei dice ser más que un seguidor, un devoto? Bueno, la escuela austríaca en realidad, originalmente, digamos, la primera publicación que se asocia a la escuela austríaca es del año 1871, es de un economista efectivamente austríaco que se llama Karl Menger, que fue básicamente, participó de una revolución teórica en la economía que abandonó la mirada de los economistas clásicos, los que les suena a todo el mundo, Adam Smith, David Ricardo, etcétera, que creían, bueno, que el valor de las cosas dependía de la cantidad de trabajo que tenía. Ellos dijeron, no, en realidad debe depender de otra cosa, de la utilidad que tiene, de la utilidad que le adjudica el consumidor. O sea que hubo ahí un cambio, digamos, del paradigma teórico dominante hacia una cosa más subjetiva, ¿no? Pero en realidad el desarrollo de Menger fue similar en cuanto a esto de la utilidad a dos escuelas más. Una es la escuela de Lausanne, del economista era Walras, y otra es la escuela neoclásica de Cambridge. Pero en realidad lo que se constituyó después no fue exactamente, en las últimas décadas no fue exactamente la contribución austríaca la que se transformó en dominante, porque entre otras cosas los austríacos negaban la posibilidad de la agregación y de la matemática en la economía, ¿no es cierto? El presidente Milei cita con bastante frecuencia a un premio Nobel, von Hayek, y últimamente cita también a Rothbard, que de alguna manera es fundador de esta idea del libertario. Pero como tal, planteado así, como dijo el presidente Milei en la campaña, bueno, vamos a cerrar el Banco Central. Por ejemplo, vamos a cerrar el Banco Central porque eso vamos a dejar, vamos a eliminar la posibilidad de que haya emisión monetaria. Presentó la persona que tenía, además, diría yo, la llave para ir a cerrar el Banco Central, que un colega, Ocampo se llama, tiene un libro escrito, pero Ocampo no asumió, ¿no es cierto? Lo mismo dice, vamos a dolarizar porque en realidad el peso es casi un excremento, digamos, pero en realidad ahora vemos que el ministro dice que el peso va a ser la moneda, digamos, que va a elegir la gente por ser duro. O sea, digo, aquellas ideas que sí están inspiradas en algunos escritos de algunos economistas que siguen la tradición austríaca, en realidad no es lo que se está aplicando. A mí me parece que básicamente lo que se está aplicando es un programa bien ortodoxo, como en otras veces se ha aplicado, pero mucho más severo en la cuestión fiscal, parecido a los programas que cuando Argentina tomó crédito stand-by con el Fondo Monetario en la década de los 60, y eran esos programas. Lo que pasa es que el fondo después cambió un poco porque dijo que había que tener cuidado con los sectores más vulnerables, que en aquella época no lo decía, ahora se lo ha dicho al presidente. Luis, nos estamos quedando casi sin tiempo, pero ¿te parece que le hagas vos una de las últimas preguntas? Le hacemos la última. ¿Hay alguna característica populista que le ve usted a los anuncios por ahí que hace el presidente? No sé, yo no tengo muy claro la definición en realidad de populismo. Yo creo que sí hay una especulación política, que es natural que tenga un presidente. Sí veo un punto así en común con gobiernos anteriores, porque yo siempre pensé, por ejemplo, en el gobierno de la presidenta Kirchner y del presidente Kirchner, del marido, que estaban muy inspirados en los escritos de Laclau
y que un poco decían, bueno, que en realidad hay que construir al enemigo, ¿no? Y a veces me parece que hay algo de eso en el gobierno actual. Se parece bastante. Sí. Mucho más de lo que Milei supone que se parece. Sí, mucho más de lo que le gustaría a él, digamos, ¿no? Alfredo Blanco, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un gusto esta conversación, Luis, con Alfredo Blanco, que no es la primera vez que nos visita aquí en la Argentina hoy. No. Pero siempre renovamos la invitación porque siempre es muy interesante conversar con Alfredo. Muchas gracias de nuevo. Gracias a ustedes. Abrazo, Luis. Que le vaya muy bien. Gracias por venir. Un abrazo grande. Hasta el miércoles. La Argentina hoy. Para todo el país, en Informados al Regreso. Show, kicking with your torso. Boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it?